Tengan todos muy buenas tardes. Les habla Luis Guillermo Loría. Vamos a arrancar el coloquio técnico del día de hoy. No sin antes recordarles que todavía tenemos 3 cupos para los micromáster en gestión y en diseño de materiales y estructural de pavimentos, eh, que como en algún momento les comenté, pronto van a hacer una maestría, apenas nos la apruebe el Consejo Superior de Educación de Costa Rica. Hoy nos va a presentar Javier Gómez, una presentación que estamos esperando con mucha ansia, que se llama Inteligencia Artificial en la Interpretación de Datos Obtenidos con Vehículos Aéreos No Tripulados, drones. Javier Gómez es máster en ingeniería, tiene un laboratorio de materiales muy importante en Querétaro, México, muy fuerte en el tema de mecánica de suelos, pero debo decir que también es uno de los profesionales más respetados en el mundo en el tema de uso de drones en aplicaciones de ingeniería e interpretación. Ha desarrollado algoritmos propios de inteligencia artificial para analizar datos. Algunos yo los he usado personalmente en mis proyectos, y ahora voy a hablar de temas que son muy, muy interesantes. Pueden sentirse en confianza al final de hacer preguntas porque, como les decía, Javier es un gran experto en estos temas. Adelante, don Javier, el tiempo es suyo. Muchas gracias, pues buenas tardes a todos. Es un gusto, gracias por la invitación al doctor Luis Guillermo, por así la persona más avanzada en estos temas de pavimentos. Y el tema que nos compete en este caso, ya lo comentábamos, inteligencia artificial en la interpretación de datos obtenidos con vehículos aéreos no tripulados. Vamos a llevarlos un poquito en las nociones, un poquito de introducción, comprender el dron, cómo lo podemos absorber dentro de un sistema, dentro de una solución integral, ya no quedarnos ahí con que lo usamos para fotogrametría, para video aéreo, para unas cuestiones de termografía, sino incluirlo en una solución integral para darle un espacio más, ¿no? El momento que nosotros a estos drones les colocamos algoritmos de inteligencia artificial, podemos hacer lo que le llamamos ya inteligencia geoespacial, saber en dónde son importantes las cosas, por qué son importantes y en qué tiempo son importantes. Vamos a iniciar corriendo la presentación. Vamos a definir primero, hablemos de inteligencia artificial. Estamos hablando que estamos en la cuarta revolución industrial, ya pasamos la era de las computadoras, de los software, los hardware. En este caso ya es la inteligencia artificial. Ya estamos en esto, cosas que nacieron ya la automatización de las industrias, de las empresas en España, más de 15 años, entonces ya estamos en esta era. Vamos, en su forma más simple, la inteligencia artificial es un campo que combina la ciencia informática y los conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas. Es decir, es como nuestro ayudante. Así lo debemos de ver. Ahorita, en la actualidad, hay mucho miedo en si la parte de la inteligencia artificial viene a sustituir algunas profesiones, algunos oficios, y no es cierto. De hecho, lo que viene es la quinta revolución industrial o la industria 5.0, si así le queremos llamar, construcción 5.0 en nuestro ambiente, en donde empleamos esa inteligencia artificial a nuestro favor. No es que sustituya. Ahora viene la interacción de estos desarrollos que hay ahorita con el profesionista, con el usuario, con el trabajador. Abarca los subcampos que es el machine learning, que es un campo en donde tú educas a la computadora, decirle, esto es un deterioro, o por ejemplo, esto es un registro, esto es una tapa, para que ella vaya calculando, programando, capacitándose, hasta que en algún momento tú coloques esa imagen que vamos a obtener y le digas, ahora sí, dime de esta imagen cuántos deterioros tengo, cuántas tapas tengo, cuántos cables, cuántos árboles. Y ese es lo que llamamos el machine learning y el deep learning, que es más profundo para analizar ya prevenciones, tener un poquito más de resultados, no únicamente una identificación cualitativa o cuantitativa, sino ya ir más profundo en la solución de problemas. Entonces, estas disciplinas están conformadas por algoritmos de inteligencia artificial que buscan crear sistemas expertos que hagan predicciones o clasificaciones basadas en datos de entrada. Entonces, vamos a traducirlo. Simplemente la inteligencia artificial aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana. Nos ayuda, nos simplifica en esta parte. Vamos a aclarar un poquito unos términos, lo que se ve prudente, lo que es dron. Dron o OE viene su origen o su nomenclatura de la palabra zángano.
origen militar. Porque han escuchado, han visto despegar un dron como hace el zzzz, de ahí viene la palabra zángano de origen militar, aceptado por la Real Academia Española en 2014, no hace muchos años, ¿no? Apenas vamos a cumplir una década. Entonces, dron con E o dron en español sin la E, que también pueden escuchar ustedes como Remotely Pilot Aircraft System o aeronaves pilotadas por control remoto o Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado. Entonces nos lleva una serie de interrogantes, pero al final de cuentas es lo mismo. El dron, el WAV, el WAS, el RPA o el RPAS, que son los términos oficiales en Latinoamérica para las leyes para volar estos artefactos, es el nombre adecuado. Entonces, cuando escuchemos, simplemente estamos hablando de lo mismo, lo que es nuestro objeto aéreo con nuestra controladora o nuestra pequeña estación para dar las instrucciones. Entonces, RPA y RPAs es lo mismo. Veamos por ahí las imágenes, que es el RPA, es únicamente el dron, y cuando agregamos la palabra RS, en plural, es que ya tenemos nuestra controladora o nuestro control remoto en esta parte. Y aquí vemos el origen de estos vehículos aéreos no tripulados. Si fijan, estamos remontándonos hasta Tesla, que Tesla fue quien permitió el uso de los controles remotos en lo que era lo que son los barcos. Entonces, desde ahí empezó esta parte de los drones. Si Tesla no hubiera creado este control remoto, estos objetos, pues muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día hubiera sido complicado. Es un pequeño nada más recuento de que vean cómo esta industria empezó desde antes de 1900, un poquito nada más de historia, ¿no? Y como les comentaba, esto fue la parte, es un pequeño diagramita, nada más como brevario cultural, como imagen de cómo diseñó Tesla lo que era los circuitos para ir y venir, lo que son las emisiones, cómo responder a los objetos, cómo mandar, ¿no? Lo que es la parte de entradas y salidas. El primer dron fabricado a gran escala fue producido por Rinaldini en la Primera Guerra Mundial. Entonces ya existían, se fijan, realmente no quiere decir que ahora apenas se comercializó, pero sus fines siempre fueron militares en esta parte, ¿no? Tenemos ya en la década de los noventas el primer, digamos, ya dron ya con motores más pequeño, con otro tipo de objetivo, que también en este caso sigue siendo de la gama militar, por ahí de 1990, un poquito adelante, que se llamaba el Scania. Y ahorita ya tenemos actualmente una gran oferta, muchas marcas chinas, europeas, norteamericanas, que ya a partir del año 2010 esto ya es ya se quitó la etiqueta militar y se amplió a la gama comercial con todas las aplicaciones que por ahí estamos viendo. ¿Qué es lo importante en estos sensores? Para poder aplicar la inteligencia artificial, se fijan, hemos visto nuestras cámaras se llaman RGB, Red, Green and Blue, es el espectro visible que tiene el humano, son las imágenes que todos vemos, son las cámaras que tenemos fotográficas en los celulares y en los mismos drones, a menos que ocupemos otro tipo de sensores, como los sensores termográficos, que pueden observar cosas que el ojo humano no, como el infrarrojo o el ultravioleta. Podemos detectar a lo mejor por medio de esa radiación, porque realmente no estamos midiendo temperatura, sino en base a la radiación que tenemos al infrarrojo, podemos calcular estas temperaturas y verificar. Por ejemplo, ya que hablamos de asfalto, si tenemos un dron termográfico, este infrarrojo nos va a poder permitir a lo mejor la segregación del asfalto. En el momento que estamos haciendo el tendido del asfalto, podemos colocar si existe algún punto frío por debajo de las temperaturas que deban de colocarse. Entonces, eso que nos está pasando, posiblemente ahí se produzca la primera rodera, el primer bache, es una cuestión de deterioro. ¿Por qué? Porque no está trabajando de manera uniforme. Entonces, para eso nos permiten hacer este tipo de cuestiones. Entonces, ya vimos un poquito de lo que es el origen, que es DRON, RPAs o BANs, en singular o en plural, simplemente estamos hablando del mismo equipo de trabajo, de la misma tecnología. ¿Cómo lo enlazamos? Bueno, ahora sí, drones e inteligencia artificial, ya vimos un poquito, es todo un esquema, la inteligencia artificial, ya el dron está absorbido por este tipo de tecnologías, tanto en la ingeniería, en la construcción, como en estas partes. Entonces ya vimos lo que es la parte de inteligencia artificial, que es el learning, la percepción, el movimiento, resonancia, planificación, representaciones, los lenguajes, o sea, todo este tipo de cuestiones ya podemos programar al dron. Este es el esquema de cómo funciona. En lo que es el aprendizaje, o tratar de que las imágenes o la información obtenida para interpretarla con inteligencia artificial, tenemos dos métodos, el Machine Learning y el Deep Learning, que ya vimos, como vemos en la imagen, que obviamente van
por una computación asistida. Tenemos que ver las imágenes porque realmente es de la forma en que se basa, ¿no? El dron, al final de cuentas, capta imágenes o capta videos, capta representaciones gráficas que la inteligencia artificial dice, ah, ¿qué necesito hacer de esto? Ah, necesitas aprender que esto es esto, que esto se mueve, que esto es un seguimiento. De esa forma es como estamos interactuando con los drones y la inteligencia artificial. Y aquí ya viene la parte que podemos utilizar esta misma combinación de dron e inteligencia artificial con datos en vivo o datos procesados para, digamos, hacer documentos a priori. Entonces, en cuando tenemos lo que es el live data o lo que es la parte en vivo, podemos aquí en estos esquemas detectar, por ejemplo, los tiburones de alguna eh, playa pública, podemos seguir los assets o lo que son los diferentes proyectos, las diferentes obras de construcción para poderlos seguir en vivo, cómo se está llevando a cabo. A lo mejor no podemos visitarla ahora, pero aplicamos el dron con la inteligencia para que nos detecte las temperaturas en tiempo real y a lo mejor podemos verificar ya esos tendidos o podemos verificar el número de pasadas de compactación. Hay muchas cosas en esta parte. Y cuando ya es posterior, entra lo que es diferentes software con inteligencia artificial para hacer otro tipo de análisis, que ahorita mostraremos algunos casos de estudio. ¿Y cuál es su campo de aplicación? Lo vemos en la última línea: construcción, a la administración pública, el transporte, la energía, los seguros, la agricultura. Entonces, realmente esta combinación está en todos lados. Hace 6 años era únicamente el dron con la parte de procesamiento y ahora ya incluimos la parte de inteligencia artificial. Vamos, permítame, nada más voy a hacer la modificación de la segunda presentación. Aquí está. Vamos a ver ahorita ya lo que es cómo podemos estos datos, esta interpretación, aplicar a la gestión de infraestructura vial para tener los temas que tenemos del coloquio del asfalto, ¿no? Primera pregunta, a ver, ¿cuáles son los retos de una transformación digital y una revolución tecnológica en la gestión de infraestructura? ¿Cómo adaptamos estas tecnologías, esta industria o construcción 4.0? ¿Cómo podemos aplicar la innovación para mejorar la gestión de los municipios, las ciudades, los gobiernos, que nos permita tener una mejor eficiencia de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos? Creo que sería el objetivo primordial. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué innovamos? Bueno, tenemos que contribuir a resolver problemáticas en este caso. Vamos ahorita a definir qué es la inteligencia geoespacial. Es lo que ya hablamos del dron y ya le sumamos la inteligencia artificial y con ellos podemos hacer inteligencia geoespacial o GeoINT, que es la abreviación en inglés. ¿Pero qué es esto? Bueno, como les comenté hace un instante, es dónde son importantes las cosas, qué es eso que es importante y por qué es importante. Es decir, geoespacial, el espacio, coordenadas, dime en qué sitio de la Tierra las cosas son importantes, por qué suceden un deslave, un sismo, una coordenada, una obra, una gasolinera, un parque. Es eso. Dime, no me digas únicamente aquí estoy, sino por qué soy importante, que es lo que nos va a permitir la inteligencia artificial. Entonces, resumimos qué, cómo, dónde y por qué las cosas son importantes en esta parte de la inteligencia artificial. Y bien, este esquema, se fijan, empezamos hablando del dron hace una década y le sumamos la inteligencia artificial con la parte de en dónde estamos, revolución 4.0 y vamos para la 5.0. Ah, y hablamos de gestión de infraestructura, pero que todo esto que estamos hablando forman parte de una ciudad y al meter innovación y tecnología podemos hacer un Smart City, empezar la transformación digital de las ciudades. Entonces, aquí vemos la inteligencia geoespacial, se fijan bien, la observación de la Tierra, los sistemas de posicionamiento o los GPS, los análisis espaciales o los sistemas de información geográfica, algunos escáner y algunos sensores. Pues todo esto nos permite ayudar a hacer una ciudad inteligente en infraestructura, en transporte inteligente, planeación urbana, educación, salud, utilidades inteligentes o prácticas y proteger el medio ambiente, en donde intervienen los ciudadanos, el gobierno, obviamente el sector privado, la economía, los negocios y las partes institucionales, los colegios de profesionistas, universidades, toda esta parte. Y arriba vemos de dónde podemos obtener el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el crowdsourcing, que es un grupo de personas especializadas en algo, el Big Data, inteligencia, vamos,
hacia ello, y la parte de los drones. Entonces, fijan, el dron puede solucionar muchas de estas cosas porque el dron te da Big Data, te da, integras inteligencia artificial, te permite hacer todo lo que es la primera columna de la izquierda porque observas la Tierra, te da posicionamiento, pues esa información la puedes colocar en sistemas de información geográfica, le puedes poner escáner al mismo dron o poner diversos sensores. Entonces, ahí englobamos, digamos, este es como el universo que podemos presentar en donde podemos utilizar esta inteligencia artificial de los drones, para que vean que no es únicamente es tomar fotos y video, tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, el término inteligencia geoespacial pues, significa la explotación y análisis de imágenes y datos geoespaciales. Vamos a describir, evaluar, representar y visualizar características físicas geográficamente referenciadas en la Tierra. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un fenómeno, un sismo, una ladera inestable, un deterioro, un bache, una carretera, ya estamos diciendo por qué es importante. Ya estamos colocándola en este sentido. Y esa es la pirámide que debemos de cumplir cuando hacemos esa inteligencia geoespacial. La parte más abajo de la pirámide es la información, identificación y recolección, que es donde entra el vehículo aéreo o entra el dron, el procesamiento. Esas imágenes, ya sean termográficas o RGB, para recordar que el espectro visible, red, green and blue, que tienen Ingeniero, nuestras disculpe, cámaras. Sí, lo que pasa es que debe colocar la nueva presentación. a ver, déjame. Listo. ¿Sí se observa? Ahora sí, gracias. Perdón. Entonces, esta es la parte de la pirámide de inteligencia geoespacial, en donde la información geoespacial o la parte más baja de la pirámide es la identificación y recolección. ¿Qué es esto? Son todos los vehículos aéreos no tripulados. Pasamos al procesamiento de estas imágenes térmicas, todo eso, con el registro y el seguimiento. Vamos a hacer un intercambio de información. ¿Con quién? Con diversos software o sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque si esta información va para catastro, va para infraestructura, va para puentes, va para proyectos, va para obras públicas, va para escuelas, ahí hacemos este intercambio de información o integración multidisciplinaria. Formamos bases de datos que no existen. Díganme qué ciudad del mundo tiene sus bases de datos inventariadas, hace su gestión, por ejemplo, de pavimentos. Realmente sabemos las condiciones en las cuales están las vialidades, las escuelas, los edificios públicos. Es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, y ya viene el análisis geoespacial, donde entra la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que la última parte de la pirámide, la parte más alta es la inteligencia. Debemos de proveer a los que toman las decisiones, pueden ser un proyectista, un ingeniero, un supervisor de obra, los administradores, los funcionarios públicos, esta toma de decisiones en base a la información que hemos recabado. Entonces, bueno, hablamos de en dónde estamos, en la industria 4.0, construcción 4.0, inteligencia artificial, que rescatamos el dron, lo ampliamos y queremos dar beneficios. Vamos a centrarnos ya en este tema, el tema que ustedes dominan, que es la parte de asfaltos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos términos en una gestión de pavimentos? ¿Cuál es la finalidad de la gestión de pavimentos? Bueno, tener esto, ¿no? Saber en qué condiciones tenemos para saber, bueno, vamos a evaluar y vamos a ver qué debemos de hacer. Preventivo, reconstructivo, mejoramiento, rehabilitación. Ese es lo que al final es el objetivo. Digo, colocamos esta pequeña imagen gráfica. El chiste es no llegar a estas situaciones. ¿Por qué? Para no detener la movilidad, el transporte de personas, de mercancías, por lo que es la parte del comercio. Entonces, ¿qué sería? Tendríamos de buscar a través de los drones y la inteligencia artificial un sistema de administración o gestión de pavimentos. ¿Cuál es la finalidad? Ayudar a formular programas anuales de conservación que distribuyan entre las tareas que más convenga realizarlos, casi siempre limitados recursos. A veces no tenemos, no sabemos dónde aplicarlos, qué vela necesita más. Esa imagen que ven allá abajo es un gemelo digital en 3D, en donde se hace, bueno, tiene su topografía en 3D, lo que son las curvas de nivel, los pequeños circulitos o formas irregulares en color fosforescente, son los deterioros que identificamos con inteligencia artificial, y las flechas que ven ahí es un análisis del comportamiento hidráulico. A veces, oye, el agua se estanca, va para allá, ¿para qué lado va? Entonces, fíjense, en un gemelo digital, que es una representación gráfica de la realidad,
en 3D, estamos analizando comportamiento hidráulico, topografía y deterioros. Y ahí también podemos ver a lo mejor la situación o la condición de las banquetas o aceras, no sé cómo se diga en Centroamérica, los camellones centrales, las separaciones, ver más en este sentido. ¿Cuáles son los principales beneficios de una administración de parques? Bueno, un uso más eficiente de los recursos disponibles, son limitados. Vamos a ver en dónde necesitamos más. Vamos a jerarquizar los recursos por nuestras vialidades. Una mayor habilidad para justificar y asegurar un mayor financiamiento para las actividades de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener un diagnóstico, contar en dónde debe ser importante. Una información más exacta y accesible sobre el estado de un sistema de vialidades, una habilidad para evaluar con el tiempo el comportamiento de los tratamientos seleccionados. Si repetimos ese gemelo digital, nos puede dar una evaluación, ya sea un PCI, un PCS, un conditioning o un score, dependiendo de qué términos o qué variables tuvimos para evaluar. Mejor no le aplicamos ningún tratamiento, pero al año la volvimos a evaluar. Entonces podemos ver, ya bajó, aumentó nuestros deterioros, tenemos una menor vida útil, y entonces eso nos permite que a lo mejor ir formando nuestros modelos de deterioro, creando gemelos digitales a lo largo del tiempo. Otro de los beneficios es la habilidad para mostrar el impacto de distintas estrategias de financiamiento. ¿Sí? Entonces creamos un método que es Web for Road, on Managed Aerial Vehicles, para caminos. En este caso, para hacer un caso de estudio en una ciudad, aquí en México, en Querétaro, nos permitió formar un programa simplificado de gestión de infraestructura vial, porque no hay tiempo. A veces realizar pruebas de rodera, muchas pruebas, no da tiempo y de por sí no hay recursos. Entonces, a veces la finalidad de las administraciones públicas es no detener, siempre haya movilidad. Entonces nos dedicamos a crear este método y basado sobre todo en esta parte. Una habilidad en mal estado dificulta accesos, provoca congestionamientos y accidentes. Acreciente el consumo de combustible de los vehículos hasta en un 34%, disminuye la vida útil de los vehículos en un 25% y aumenta también en un 34% las emisiones de gases de efecto invernadero, con sus consecuentes problemas medioambientales y riesgos para la salud. Pues también ya incluimos un tema ambiental en esta parte. Lo que ven ustedes en los diferentes cursos, maestrías, los pavimentos con el paso del tiempo sufren una serie de malformaciones, fallas o deterioros. Al manifestarse en la superficie de rodamiento, disminuye la capacidad para proporcionar un tránsito cómodo y expedito. Es la parte fundamental, la superficie de rodamiento para las administraciones públicas y para este caso en particular. Dime en dónde tengo que aplicar el recurso. Necesito algo rápido, eficiente, efectivo, que me permita realizar eso en poco tiempo. Abajo ven la misma imagen, el gemelo digital que vimos en las diapositivas anteriores, pero ahora en 2D. También el gemelo digital está en 2D con los mismos identificación de deterioros y análisis de los descubrimientos superficiales para ver cómo está el comportamiento hidráulico. ¿Sí? Entonces, si tú lo haces de manera tradicional, ¿qué habría que hacer? No podemos parar el tránsito, el tráfico, es inseguro. ¿Cómo vamos a mandar un supervisor? ¿Vamos a poner conos o tambos o cómo vamos a eliminar eso? En lo que llega el supervisor o la cuadrilla de topografía, imagínense, para medir, cuantificar, tomar la foto, regresar a la oficina, dibujar en AutoCAD y la posición, la georreferenciación, llevaste GPS, ¿cuánto tiempo se tardaría? No es eficiente. Puede ser la razón de que por eso no existen realmente bases de datos. No, desconozco cuántas ciudades realmente podrían tener una base de datos de cómo están sus vialidades. Serían todo el proceso. Planear, puntos de control, realizar todo el trabajo. Es complicado realizar un trabajo del 70% en campo y un 30% en oficina. ¿Y cuánta gente necesitas? ¿Cuántos sueldos? Es complicado. Entonces nos dimos a la tarea de juntar varias tecnologías de varios países para poder formar el método y simplemente es esto. Nos dedicamos a hacer planeaciones de emisión de vuelo particulares. Tenemos que ver si hay árboles, torres de alta tensión, a qué altura debemos de, ¿cómo se llama?, de volar para poder el algoritmo de inteligencia artificial me detecte con precisión lo que nosotros necesitamos. Una vez en campo, volamos, recolectamos los datos, validamos que todo esté bien en el proyecto, hacemos el procesamiento, Big Data, esta gran cantidad de información, a veces sacamos miles y miles de imágenes, procedemos a hacer la georreferenciación. ¿Por qué? Porque queremos inteligencia geoespacial, queremos que nuestros datos, nuestros deterioros estén ubicados, porque en cuentas, pues tiene 5, pero si la administración, el ingeniero no sabe dónde está localizados, es complicado.
Entonces hacemos mediciones, todo eso, y generamos mapas, modelos, reportes, toda esta parte. Entonces el workflow o el esquema de trabajo. ¿Cuál es la meta? Maximizar el presupuesto anual de mantenimiento, conservación y reparación, ampliar la vida útil de la red vial, optimizar las condiciones de la red vial, reducir la contaminación ambiental y proveer una superficie de rodamiento que brinde seguridad y comodidad a los usuarios. Son muchas metas, pero sí es posible. Aquí está un trabajo de 6 meses, 530 kilómetros y 53 intersecciones en la ciudad de Querétaro se pudieron realizar, obviamente previa planeación, haciendo un tailor-made, una solución a la medida, fue posible realizarlo. Esta es la etapa uno, como les digo, tenemos que ver qué factores nos van a intervenir para uniformizar, o sea, ver todo, la velocidad del viento, las horas, los índices de electromagnetismos, los traslapes, número de baterías, cómo vas a atacar, cómo haces la parte de la planeación, no solo es llegar y volar y mucha gente compra el dron, no, tenemos que ver y cómo funcionan motores, este tipo de cuestiones para poder cumplirle al cliente. Entonces, hacemos esta parte de la planeación. Nuestro objetivo que es de imágenes 2D que obtenemos, obtener 3Ds, que son de las nubes de puntos, los modelos digitales de superficie y el ortomosaico, que es la parte 2D. Entonces, 3D y 2D, que esto engloba en un gemelo digital, tener una plataforma en línea con todas las carpetas, esos son los distintos corredores viales, como los nombramos, para a partir de ahí una estructura global superior para ir bajando por la parte de la información. Y aquí ya vemos, este es un gemelo digital en 2D, mucha gente le puede llamar ortomosaico, y aquí lo estamos colocando sobre un mapa para poder referenciar de dónde a dónde es nuestro objeto de estudio. Aquí hay un gemelo digital en 3D, que puede ser la nube de puntos, o una malla con textura en 3D, o podemos generar ambos. Gemelo digital en 2D con las dimensiones, lo que necesitas, cuánto abarcaste de carril, de ancho, más o menos ir viendo la geometría. ¿Para qué? Para obtener esta parte. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque ya incluimos un término, ¿se fijan? Gemelos digitales. Estamos mencionando, lo que quiero es darles un panorama completo de toda la innovación que existe en el mercado, que a veces es complicado seguir en el día a día. Hablamos de gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? ¿Qué es lo que ustedes ya vieron que obtenemos como primera etapa del drone? Es la evolución del BIM, o lo que es el Building Information Modeling, que manejan ya en Europa como norma para la infraestructura, las edificaciones y las carreteras, donde a partir del modelo 3D se pueden analizar avances de construcción en tiempo real o verificar las condiciones del estado en el cual se encuentran en un entorno en 4D. Esto optimiza la comunicación y la productividad de la ejecución. ¿Qué es el 4D? No quiere decir que ya tenemos una cuarta dimensión, una X, Y, Z, una latitud, longitud y una altura. No, el 4D en ambiente de construcción es cuando incluyes el tiempo. Con esas tres coordenadas llevan una referencia con respecto al tiempo. Eso es, si quisiéramos un 5D, aparte de ver esa representación, tres coordenadas, el 3D con respecto del tiempo, es el costo, el presupuesto. Entonces, en este caso, ¿para qué lo estamos aplicando? Para reflejar la condición del activo en cualquier momento y para responder eficazmente en el presente, así como para aprovechar la analítica, la avanzada y la simulación para planificar el futuro. Entonces, un gemelo digital está hecho de datos, así como ustedes ven, pues sí, ya hiciste un gemelo en 2D y en 3D, nos sirve para muchísimas cosas y ahorita lo vamos a ver. Aquí repetimos la imagen de un gemelo digital en 3D, ya con los análisis. Y aquí para entender un poquito la definición, gemelo digital, representación digital de la infraestructura con interacción de personas, porque ya se está actuando, ya se pueden ver deterioros, también el clima, toda esa parte. Y el BIM es únicamente una vista digital de diseño y construcción. Beneficios, un gemelo digital te puede dar a predecir posibles fallos y prevenir accidentes graves. Y el BIM es para la gestión de proyectos y análisis de riesgos. Si tomamos como parámetro de comparación una simulación de operaciones, un gemelo digital es una respuesta operativa en tiempo real. ¿Por qué? Los puedes producir en menos de 24 horas el mismo día. A las 8 de la mañana estás volando, procesando, 12 del día, ya tienes ese gemelo digital. Pues, ¿qué quiere decir? El tiempo real en términos de construcción de industria, no más allá de 24 horas. Y el BIM es sin sincronización en tiempo real. Es complicado hacer. Predicción de datos, el gemelo digital predice datos sobre pronóstico del tiempo, demanda de energía, zonas de falla y comportamiento. Y el BIM no se puede hacer ninguna predicción. ¿Por qué? Porque está dando un seguimiento, ¿no? Y aquí vemos. De esos misma información, aquí vemos diferentes, ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces aquí está, en la esquina superior izquierda observamos una malla con un comportamiento digital de un crucero de una avenida muy transitada.
A la derecha, después de aplicar inteligencia artificial, vemos cómo están esas líneas verdes que ustedes ven ahí. Es el tráfico, es la intensidad del tráfico y por dónde circulan. Pueden ver mayores intensidades, menores intensidades. Eso si lo interpretamos quiere decir que ocupamos más los carriles en sentido, vamos a llamarlo por imagen vertical o longitudinal que los transversales. Pueden ver, no sé si se aprecia ahorita como es una presentación digital y la calidad, pero también podemos ver los vehículos de dos ruedas, ya sean bicis o motorizados, las motos y los peatones. En la parte izquierda, en la esquina inferior, vemos cómo la inteligencia artificial nos está clasificando y contando los vehículos y nos está marcando las trayectorias, por dónde van a ir esos distintos vehículos. Y la imagen derecha inferior bueno, es el mismo, pero en 3D. ¿Sí? Esta es parte del proceso que hacemos, o sea, cada puntito rojo en esa esquina es el dron cómo va tomando las imágenes hasta hacer las distintas reconstrucciones y obtener de esta forma los procesos. Nosotros, en nuestro caso de estudio, podemos respaldar el AutoCAD. Aquí está, ¿sí? Aquí está el respaldo, que sí, que son archivos muy pesados, el ambiente CAD, Autodesk a veces no los acepta porque son muchos metadatos. ¿Qué es un metadato? Es la información geográfica que contiene el ortomosaico o la reconstrucción o el gemelo digital en 2D. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer una transformación de un archivo TIFF a una transformación, un JPG 2000, sigue rescatando metadatos y lo puedes abrir en AutoCAD. Entonces, tú en AutoCAD puedes hacer un gemelo digital en 2D y si le das clic a la basura al árbol, obtienes las coordenadas, ya sea WGS84 o en UTM, en las coordenadas de mercado. Y es igual, entonces, en vez de trabajar con puras líneas, así visualmente puedes ver, y ya pasó un árbol, ya pasó un vehículo, tengo este deterioro, es más visual. Entonces ya vimos la etapa 1, que es el mapeo de vialidades, lo que es en 2D, en 3D. Bueno, esto también es parte de los valores agregados, el poder ver los perfiles, cómo están representados, realizar algún tipo de anotaciones en este sentido, ¿no? Obtener las coordenadas, como les decía, en WGS84 o UTM, en este caso 14N para la región que se hizo el caso de estudio, de algún punto en particular. Entonces, ¿qué tenemos? Calidad de información, tiempo de ejecución y menor costo de realización. El valor agregado es esto, porque pueden que no solo nuestro objetivo es la gestión de pavimentos, dime en dónde tengo que aplicar rehabilitaciones, reconstrucciones, slurries, cuál sea el tratamiento. Te permite, por los mismos sensores de una abarcas mayor área, entonces puedes abarcar ciclovías, cómo está el estado de la señalización horizontal, vertical, los pasos peatonales, los árboles, y todo está georreferenciado. Entonces sabemos dónde las cosas son importantes. No es parte de los valores agregados de esta misma metodología que estamos viendo. Por ejemplo, aquí en la esquina superior estamos viendo cómo ya está creciendo la vegetación sobre donde termina la acera o la banqueta, el término que gusten colocarle para el paso de peatones, cómo el señalamiento horizontal está desgastado, los pasos o cruces peatonales también ya están desgastados, o el rompimiento de las aceras, banquetas donde circulan los peatones. También nos permite esa misma parte, ¿no? Bueno, entonces quedamos, la utilidad de la información es recabada y le sirve movilidad, seguridad pública, protección civil, catastro, desarrollo urbano. Y el medio ambiente contribuimos a disminuir la contaminación por gases provenientes de los vehículos, manteniendo las vialidades en buen estado. ¿Sí? Entonces, creamos el sistema de gestión, es el método. En este caso, aquí este es el municipio, así lo denominamos en México, lo que es Querétaro, o la municipalidad en este caso, y decidimos incluir que las primeras inspecciones o identificación de deterioros fuera donde hubiera ciclovía. ¿Para qué? Para que la pirámide de movilidad tenerla completa, no nomás favorecer al vehículo motorizado. Entonces, partimos de que todas las conexiones, ejes viales, incluyen ciclovía. ¿Para qué? Para poder también ayudar a ellos. A veces las ciclovías están integradas a la misma vialidad o a veces tienen diferentes, pero como les comento, el mismo tamaño del sensor nos permite también ayudar a ellos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que respetar la pirámide de la movilidad. Nosotros, en este caso, por ahí, si de repente, oye, ¿hay árboles? Sí. Si hay árboles, cables de alta tensión, a veces es complicado, lo complementamos. Abajo ven un video, vamos a hacerlo con cámaras de 360 grados o cámaras de 180, delanteras y traseras, un geoposicionamiento, de tal forma que sí, después de crear los gemelos digitales, tenemos obstrucciones visuales. Para aplicar los algoritmos, recurrimos a la parte terrestre y entonces también estamos geoposicionados para ver las condiciones la cual tenemos. Entonces ya tenemos un valor agregado, tenemos aéreo y tenemos terrestre. La etapa 2 es la parte de la fotointerpretación, que es donde entra la primera parte de la inteligencia artificial. Lo que decidimos fue hacer la misma clasificación,
tenemos la plataforma digital, lo que es un modelo 2D, y aquí ven ya un modelo 3D cuando se aplicó el algoritmo de Machine Learning, de educar a la computadora en asfaltos deterioros. En este caso son deterioros de forma general, pieles de cocodrilo, fisuras, que no se viera una superficie totalmente perfecta. ¿Por qué? Porque nos costó trabajo hacer el algoritmo y hacerlo para cada deterioro es un trabajo a lo mejor de varios años, ¿no? Pero aquí ya está la aplicación, ¿se fijan? Tenemos inteligencia geoespacial a base de la información que obtuvimos del dron. ¿Por qué? Porque estamos geolocalizando cada deterioro, tenemos sus longitudes, sus áreas y sabemos en dónde están colocados de cada una de las vialidades inspeccionadas. Entonces, lo que les decía, la interpretación de la inteligencia en lo que obtenemos del dron nos permite subir de rango, dar mayor valor agregado y tener inteligencia geoespacial. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? Aquí vemos las fases. ¿Qué tenemos que hacer con una imagen, con un ortomosaico o un gemelo digital en 2D? Primero tenemos que anotar manualmente varias muestras de datos. Lo que le digo es capacitar, entrenar, entrenar, entrenar. Nosotros ocupamos una plataforma en la de un pequeño país en Europa, validamos los resultados del entrenamiento y repetimos si es necesario hasta que tengamos mucha aproximación y una vez que tenemos ya el deterioro calibrado para los distintos efectos que pudiéramos tener en una carpeta asfáltica, ya lo podemos ejecutar. ¿Sí? Esta es la plataforma para ejecutar. Aquí en este caso, prácticamente tenemos un 75% de eficiencia o de efectividad, digamos, con lo que podemos entregar en la realidad. Vean cuántos en esa ojalá se puede apreciar los color rojito tirándole a café, cuántos deterioros tenemos. Mi pregunta es, ¿hacer eso a mano con gente? ¿Cuándo, cómo y dónde y cuánto lo haríamos? Es complicado. Entonces, bien, para eso empleamos las tecnologías, lo que es los vehículos aéreos, y en este caso los algoritmos a base de Machine Learning e inteligencia artificial. Y aquí vemos ya el niño gemelo digital en 2D con la identificación de estos deterioros. Bien, está marcando, por ejemplo, hay una piel de cocodrilo, está marcando todo lo que es el perímetro y calculando las áreas en 2D y en 3D. Aquí vemos, entonces podemos mirar en 2D, en 3D, si es una proyección, perímetros en 2D, en 3D, tener la mínima y la máxima elevación del mismo deterioro y la diferencia de elevaciones o pendientes que podemos llegar a tener, y así se ve zoom. Es una verdad bastante complicada, como pueden ver, son muchos rectangulitos con información, y eso también es Big Data, que bien es parte de lo que estamos hablando de la industria 4050. Esto es Big Data, porque es una gran cantidad de información. Entonces ya hicimos identificación, cuantificación y geolocalización de deterioros en 3 y en 2D para poder ayudar. ¿Qué hicimos nosotros? Como no podemos hacer un Payment Condition Index, lo simplificamos. Aquí únicamente lo que estoy representando, bueno, es la norma CTM, en donde está toda esta parte que nació del Ejército de los Estados Unidos de cómo evaluar las vialidades con índices numéricos. De eso ahora sí, simplemente es un poco de la parte técnica. Ustedes ya conocen en este sentido. Los hicimos mejor, lo vaciamos a un Payment Condition Survey o Payment Condition Score, si así lo quisiéramos llamar. ¿Por qué? Porque no iba a dar tiempo de hacer tantas pruebas. Simplemente, como es movilidad y como tenemos que actuar rápido, es dime el área dañada. De todos esos deterioros, dime el área dañada. ¿Qué se hizo? La inteligencia artificial me dice, aquí está el deterioro. Obviamente, cuando reparamos, a veces no reparamos la forma geométrica tal cual del bache. Tenemos áreas más grandes. Entonces, esas áreas son las que nosotros tomamos en consideración para hacer el PCS o el PCS. Y funciona de la misma forma. Si tienes un PCS de 100, perfecto, no tienes daño. Ya vamos a la inversa. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido estamos actuando. Si tenemos un 50% dañado o con deterioros de esa vialidad, de esa superficie, entonces le corresponde una calificación del 50. Y vamos aplicando ahora sí en unión con la administración pública qué tratamiento le quieres ir dando. Y vamos personalizando o tropicalizando los diversos tratamientos que vamos a tener en esta parte, ¿no? Y ese es un mapa ya vaciado. Aquí está el mapa de activos o vialidades en donde tenemos ya en la plataforma, ya está habilitada, ver la evaluación de cada una de esas habilidades clasificadas, ver la condición de ese PCS ponderado individual con su ranking, y si tuviéramos los costos de cada tratamiento, pues también ya lo podemos colocar y saber qué tratamiento le toca y evaluarlo de diversas valoraciones. Yo quiero que mi vida me impacte socialmente, ok, quiero que me impacte económicamente, entonces vamos manejando la plataforma para tener esta parte. Por eso les decía que es un sistema de gestión, no únicamente es meternos a volar, a identificar, no. Vamos a tratar de emplear todas las tecnologías que tenemos en este momento. Bueno,
cada habilidad, como le digo, es una arteria, en este caso se llama como arteria, la superficie de rodamiento es asfalto, y ahí tenemos, le damos, este es muy pobre, tenemos un PCS entre 26 y 40, el nombre de la habilidad y el nombre de activo, que también, ¿qué nos va a permitir? A lo mejor no hay ni nomenclatura de catastro, de municipales. Entonces, estamos creando una nomenclatura. Las calles grandes, dale la letra C, la letra A. Si tienen, si están divididas por algún jardín, algún camellón, dales cuerpo derecho, cuerpo izquierdo. Entonces, vas formando un sistema de gestión, estás creando bases de datos, ¿no? Bueno, aquí es una ficha técnica de uno de los activos, ¿dónde está? En una de las plataformas, cuando hiciste la inspección, qué calificación tuvo, qué score tuvo, y a lo largo del tiempo, si seguimos haciendo inspecciones, vamos colocando esta parte, ¿no? Bueno, y los diversos activos. Voy a tratar de un poquito dar por la cuestión del tiempo, no sé cómo vamos, pero entonces, y creas tu política de tratamientos, ¿cómo le va a aplicar la plataforma? Una vez que tú la creas automáticamente, va a aparecer esto. Aquí se fijan, ya tenemos una carpeta en base a la evaluación que tuvimos, ¿qué le vamos a colocar? Capa rodadura, sobre carpeta, restado y reencarpetado, o reconstrucción, o restitución de emperra. En México tenemos muchas variedades que son a base de piedra, empacada en un tepetate que le conocemos, que es un limo arenoso, o en mortero, lo que es si le quitamos esto, ahora asignamos lo que es cemento arena, ¿no? O empedrados nuevos, o restitución de losas de concreto hidráulico. Manejamos diversos aspectos, ¿no? Y segunda parte de la inteligencia artificial, obtención de parámetros de trayectoria de forma. Tengo dos vialidades, las dos para mí son importantes. Las dos tienen la misma 50 y 50. ¿A cuál le doy prioridad? Bueno, que la inteligencia artificial. Prácticamente no puedo ir a retear la madre con neumonía, Machu Picchu, ¿no? El lunes estoy allá, te prometo, me hace falta, recordarme nada más el lunes. Yo martes de la mañana voy a hacer eso ahorita. En realidad, No, hoy pido la constancia, ¿no? Sobre ese caso, no me casualidad. Por ahí tenés el número de expediente, una de esas fuentes. no es, no alcancé a escuchar, no sé, era pregunta, comentario, o se metió esta parte, ¿no? Voy a continuar, trajimos en cuenta, te vemos las preguntas. Aquí vemos esto, ¿cuál vamos a emplear? Se fija en la inteligencia artificial, si hacemos un aforo con inteligencia artificial, pues nos va a permitir, oye, aquí está, las dos tienen la misma importancia, el mismo tipo de arteria y la misma calificación, pero aquí tienes el parámetro de aforo en este y otro. Entonces, por consecuente, ¿cuál se va a tener mayor deterioro en un menor tiempo? A esta. Entonces, estamos priorizando, estamos jerarquizando en base a los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí vemos una imagen, una glorieta, donde vemos lo que sea las trayectorias, la clasificación, y hasta podemos calcular con inteligencia artificial que nos analice los tiempos estacionarios también. Y aquí vemos, en un tiempo de 5 minutos, jerarquizamos, y aquí vemos el total de vehículos, cuántos son vehículos ligeros, medianos, pesados, autobuses, motocicletas, bicicletas y peatones. Y aquí vemos cómo se están comportando los vehículos color verde, vehículos motorizados de 4 o más ruedas, color cian los peatones y color azul lo que son las motocicletas. Vemos el análisis de esta intersección. Vamos a ver un poquito de los videos para ver cómo se comportan. Aquí vamos a ver esta parte, tenemos una habilidad, vamos a hacer con inteligencia artificial 2 drones al mismo tiempo, vamos a tener 2 intersecciones en este sentido para ver el comportamiento en cada una de ellas, vamos a analizar trayectorias, tiempos estacionados, vamos a hacer aforo y cuantificación de vehículos. ¿Sí? Ya la inteligencia artificial está actuando, simplemente hay que ver el dron, hacer un vuelo estacionario, ver en qué punto es lo más factible, planear esa misión de vuelo, ejecutarla y meternos a aplicar algoritmos de inteligencia artificial en este sentido. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Aquí está. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa misma información, a pesar de que ya nos salimos de la gestión de pavimentos, está calculando en base a la velocidad, la trayectoria y la posición de los vehículos, a cuánto estuviste de hacer una colisión, un choque, un accidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también nos ayuda en la seguridad vial con la misma información del dron y la inteligencia artificial, podemos apoyar también auditorías de seguridad vial. Aquí vemos, vean ese caso, marqué un puntito ahí en rojo, vamos a ver qué pasa, una colisión, chocaron 2 vehículos, uno iba más allá, uno quería dar la vuelta en U, viene un peatón ahí corriendo por el lado izquierdo, y vean lo que en ese sentido. No me fijo, yo me quiero pasar, vean nada más, y pasa uno y pasa otro. Es la parte de la cultura y por querer, todos tenemos prisa, vean la movilidad, vean todo eso, cómo estamos manejando. A veces creemos que los ingenieros, no, están mal, los ingenieros están mal, hay mucha colisión, mucha accidente. No, es que esto nos permite la inteligencia artificial analizar el comportamiento humano. A veces estamos bien, construimos en base a normas, pero el comportamiento, somos los usuarios los que causamos los accidentes, no la geometría del proyecto del ingeniero. Y vean, ya está desesperado el carro 322, vean dónde se pone.
Ya, o sea, aquí está el corte, está abajo, pero no, ya me pongo arriba. Entonces también la inteligencia nos ayuda a predecir este comportamiento. Aquí viene ya parte de las matrices de velocidades que nos permite también la inteligencia artificial calcular una matriz de velocidades, unos rangos eh, en esta parte. Por aquí también tenemos los tiempos estacionarios en el tráfico, tiempos probables de colisión, a cuántos tiempos estuvimos de colisionar con los vehículos, las aceleraciones o los cambios bruscos de velocidad que tenemos. Entonces, fíjense, cumplimos el dron. Se tomó, procesó, interactuamos con varias dependencias, varias áreas, formamos bases de datos, la inteligencia artificial nos ayuda a hacer los análisis y le damos la información para la toma de decisiones a quien la debe tomar. Bueno, este es el artículo del copyright de una de la parte de la metodología. Entonces, le digo, el procedimiento es el mismo, pero simplemente hay que hacer, dependiendo de la ciudad, los kilometrajes, todo, un tailor-made, una solución a la medida, en donde el cliente nada más necesita equipo de cómputo con internet, no necesita drones, computadoras con RAM, procesadores liberados, nada de eso. ¿Cuál es el objetivo? Convertir datos en información, esa información en conocimiento, ese conocimiento en acción para beneficio de las ciudades o de los usuarios. Es el objetivo que se persigue. Mucha gente me dice, oye, pero no está normado. Ya está. Si fijan, ya CTM formó, no ha salido la norma, pero aquí está el grupo de trabajo, en donde ya te van a permitir a través de diversos sistemas de drones o imágenes digitales, pueden ser también terrestres, hacer esta parte de la gestión del pavimento. Aquí están los artículos. Ahora sí que nos adelantamos un poquito. Bueno, esta es parte de esta misma que hicimos en el Día Internacional del Pavimento, donde aquí podemos ver siguiente etapa. Lo mismo que hicimos, pero ya podemos calcular la huella de carbono en vialidades. En dos vialidades colocamos los factores de emisión y aquí estamos calculando, relacionando el deterioro. Por esta vialidad tiene unos scores entre 86 y 100. Calculamos, aforamos, calculamos la huella de carbono en vialidades. Que hacerlo directamente es complicado. Ya investigamos, podemos a lo mejor calcular contaminación de algunos gases, pero como tal de huella de carbono no. Y le llamamos estimación porque el cálculo como tal no existe. Podemos, aquí está la modelación de unas fallas, cómo se está comportando toda esta parte en algún pavimento, tratar de entender una mejor opción, patrones de comportamiento también, en algunas otras vialidades, lo que les llaman integración en control y verificación por medio de termografía, ver puntos fríos, segregaciones, si tenemos pavimentos de concreto hidráulico o de hormigón que también le llaman, asfalto, pues ver temperaturas, islas de calor en este sentido. Pues muchas gracias por ahí, traté de apurarme lo más posible, no sé la habitación, no está pasando la cuestión y es cambiar más o menos. Ok, era una disculpa, se me fue la parte de que no, no cambié la cuestión en su momento en esa parte. Bueno, esa es la parte que tenemos en este momento. No sé si hay alguna pregunta o algo al respecto. Adelante, creo que Isidro, si te escucho por ahí, creo que aquí veo, levantaste la mano, adelante. Ahí me ayuda con las preguntas. Adelante, yo te escucho, no sé si puedas hablar. Hola, buenas tardes. Quería preguntar cómo acceder a ese software, cuáles son los puntos y o si hay esta versión académica para universidades. Ok, los software son diversos software. Versión académica, que lo que hacemos es hacer una especie como de taller en donde te vamos enseñando para decir cuáles son los software y capacitando en ese sentido. Son diversos, desde la parte de planeación, misión de vuelo es uno, la parte de procesamiento es otro, los algoritmos de esos son propios, ya es cuestión de ver o a lo mejor enseñarte cómo calcular los algoritmos. Entonces, en ese sentido, ahora sí son diversos sobre plataformas, la plataforma de gestión es otra,
Atlas, entonces son diversos. Ahí lo que hacemos es hacer una especie de taller. De hecho, el primero vamos a darte en Perú en septiembre. O sea, Ricardo Palma presenta un taller de toda esta parte, cómo llevar el proceso y aplicarlo ya para que también las universidades puedan conocer y empezar a dar servicios públicos, o también, ahora sí que los que aprendan en su momento ya pueden estar dando prestación de servicios a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, una serie de software realmente en esta parte. Tenemos una pregunta aquí en el chat del ingeniero Pedro Joaquín. Gracias. Consulta si hay alguna limitante en los equipos con la altura del vuelo. Correcto. No, en cuanto a alturas grandes no limitantes, nos vamos por las normas oficiales, que prácticamente la misma en todo el mundo, de 120 metros. Yo aquí necesitamos volar en más o menos 40 metros. Entre 40 y 50 metros hay que volar el dron. ¿Por qué? Porque a veces son tan finas las fisuras que no detectamos. Comercialmente, si tú vuelas, le llamamos GSD, en centímetros por píxel. Quiere decir que tú vuelas a determinada altura, tu resolución en tu imagen y tu gemelo 2D se miden en centímetros por píxel. Si fuera un 5 centímetros por píxel, quiere decir que todos los objetos de 5 centímetros hacia arriba los vas a identificar bien. Entonces necesitamos bajar más. Acuérdense, un dron, si vuelas más alto, como que veo más. Cuando van en los aviones vemos más, y si volamos más abajo, vemos menos. Entonces es lo que necesitamos en este momento, tener más detalle. Si volamos más alto, menos detalle. Volamos más bajo, más detalle. Obviamente, ¿qué nos implica? Más batería, más consumo, pero es lo que buscamos, la calidad, la resolución. Probablemente no hay limitante, más bien vamos hacia abajo. Luego hay otra pregunta, ¿verdad? Dice, tengo respecto al índice de condición de elevamiento, ¿se puede realizar el PCI con el software? Mira, como tal, PCI, el index no se maneja por las distintas variables. Lo cambiamos a PCS, Paving Condition Survey, o Paving Condition Score. Dame un score. Es muy fácil calcular en este sentido. El PCI, ya hay otros tipos de, como llevas más software, porque llevas más pruebas. En este caso, lo adaptamos únicamente para hacerlo en esta parte, la parte de la, ¿cómo se llama? De la superficie de rodamiento, no abarcar más cuestos en ese sentido, ¿no? Lo limitamos únicamente y es muy fácil la fórmula, realmente área dañada al inverso del software. Si tienes 0% de área dañada, tu calificación es 100 y ahí de ahí hacia abajo te vas y usas las mismas 7 calificaciones del PCI. Entonces simplemente es tratar de, es particular, es un PCS únicamente por área dañada y al final de cuentas es lo mismo, los tratamientos y eso le vas a aplicar lo mismo. Es lo que te digo, acá se necesitaba hacer una solución a la medida, no había tiempo para manejar tanto, no es una carretera como tal, son velocidades urbanas que a lo mejor los parámetros de velocidad son pocos, entonces no requerimos tener tanta interacción con las pruebas de laboratorio, ¿no? Por eso también, ahora sí que no es que no es que haya faltado, sino es un chaleco a la medida, esa fue la necesidad que se nos topó. Otra pregunta, empleando un dron del tipo que normalmente se DJI, perfecto, no gasten, es más que suficiente. Mientras podamos programar los Phantom y los Mavic, con eso es más que suficiente. No es necesario gastar con los drones de 2 kilos hacia abajo. Ahora es que simplemente entra la ingeniería. ¿Cómo voy a planear mi misión de vuelo? ¿Qué necesito obtener? Es lo mismo. Si a una computadora, cualquier software le coloco basura, pues me regresa basura. Entonces, al drone es eso. No es necesario gastar mucho. Digo, el taller se puede hacer teoría y práctica, o sea, enseñar a volar, ese tipo de cuestiones, procesar, calcular, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, con esa rama, mientras tú lo puedas programar con las aplicaciones de vuelo como Pix4D Capture, como MapPilot, como Drone Deploy, es más que suficiente. No gasten en esa parte. Siguiente pregunta es, Iván, ¿es posible evaluar el índice? Mira, sí existe una metodología, sí se puede. Si tú calculas en ese gemelo digital, si colocas puntos de control, los ground control points, para tener mayor precisión en cuanto a X, Y, Z, recordemos que el dron si está volando, no tiene una regla que lo ancle al piso. Él dice, bueno, yo le di una visión de vuelo de 30 metros, pero ¿qué pasa? Una pequeña ráfaga de viento, una descalibrada, a lo mejor, híjole, ya no son los 30, entonces esas zetas se nos convierten en otra parte. Hablando de esa misma zeta, recuerden que sus celulares con los que toman fotos los drones se les llama elipsoidales. Es una zeta elipsoidal, ¿qué quiere decir? Que toma como si la Tierra fuera un elipsoide perfecto, una superficie regular, y no es cierto. La superficie le llama altura ortométrica porque sube y baja y hay desperfectos y está el mar y todo eso. Entonces hay corrección. Una vez que tú tienes en una plataforma ese ortomosaico gemelo en 2D y el modelo digital de superficie que generas con la misma fotogrametría, hay un software en Estados Unidos que es
es gratuito, ahorita se me fue el nombre, pero ahí puedes calcular el perfil y él mismo te calcula el índice de Rusia, el IRI, pero obviamente habría que calibrarlo, ver muchas cuestiones. Hay mucha gente que sí se ha aventajado, que ha colocado. Yo ahí todavía tenía mis dudas en ese sentido, realmente la precisión, porque aquí tienes que calibrarlo, tienes que hacer investigación, ver qué R cuadrática te da. A lo mejor ahí el doctor Luis Guillermo puede con él ver un poquito más y pues a lo mejor podemos algún día hacer una prueba, ¿no? Realmente, o sea, se puede, no sé qué tanta presión y qué tanta validez pudiera llegar a tener, ¿no? Pero sí, te combinamos otro software y sí se puede. Creo que ya terminamos las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí si gustan ahí. Mi correo es javier.gomez, @g2ingeniería, el 2 con número, .com.mx. Sí, creo que por aquí lo podemos colocar o vamos a ponerlo aquí en el chat. Les voy a poner mi correo si alguien llega a tener otra duda. Es un tema muy amplio, la verdad, ahora sí que intenté, porque también con esto se puede hacer cálculo de la susceptibilidad al deslizamiento de laderas, ingeniería forense, hemos hecho muchas, entonces realmente aquí les dejo, es en mi correo electrónico, ahora ya no es Twitter, ahora es X, entonces ahí me podrían localizar, ahí sí gustan en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, como ya vieron todos los que participaron, que en algún momento fueron casi 70, Javi es un gran experto, y donde yo hablo de gente que solo sabe tocar botones, o sea, gente que solo opera un equipo pero no sabe qué hay detrás. Javi es todo lo contrario, es alguien que además de operar el equipo, conoce cómo funciona, ha generado algoritmos, ha generado códigos, ha creado cosas interesantes, muy, muy interesantes. Entonces le agradezco mucho, Javi, te agradezco mucho por tu presentación de hoy. Pronto Javier va a estar montando con nosotros un micromaster solamente en temas de drones, en todas sus aplicaciones. Va a ser un micromaster de 4 cursos, una especialización de 4 cursos. Y el director de esa parte va a ser don Javier, ahí lo van a ver pronto la comunicación. Muchísimas gracias por las preguntas, me parece que no hay ninguna más. Pues con esto cerramos la presentación. Muchísimas gracias, Javi. Gracias, Con Julio, mucho también. gusto. Gracias. Buen fin de semana.